Esto es lo más saludable de imagen en Crónicas de Salud. Con Ethel Soriano, la voz más saludable de México. Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Yo soy Ethel Soriano. Bienvenidos a Crónicas de Salud. Déjeme comentarle que vamos a hablar sobre escuela para padres, pero créame que hay mil cosas que vamos a comentar en estos micrófonos que van a ser de utilidad para usted y para todos nosotros que tenemos hijos y que queremos de alguna forma tener una comunicación efectiva con ellos y ayudarles a que en estos casos, en los adolescentes, pues no la adolezcan tanto. Es que no sé quién la adolece más, si los adolescentes o nosotros los padres. Ambas partes, sin duda. Pues no lo sé, pero de verdad esto es importante y va usted aquí a recibir muchísimos tips para su manejo y obviamente algo que yo aprendí a lo largo de platicar con estas dos expertas que me acompañan el día de hoy, en el caso de los adolescentes, que no es una cuestión personal contra nosotros, que es una onda de la adolescencia, pero nuestro problema como padres es que nos las tomamos muy en serio y muy personal, y no es así, ojo con eso, de verdad a mí me sirvió. Y le doy la bienvenida ahora sí a mis invitadas, a la psicóloga Margarita Blanco, queridas amigas, Hola, que hola. las quiero mucho, de verdad. Ella es psicoterapeuta corporal integrativa con experiencia en áreas de arte, terapia, inteligencia emocional, tanatología y coaching, además de ser psicoterapeuta individual y de pareja. Y a la doctora Imilce Arrue Hernández. Ella es terapeuta, educadora sexual de la Asociación Mexicana de Salud Sexual y además que está adscrita al Centro Nacional de Equidad y Género y especialista en terapia de niños y adolescentes. Entonces tenemos aquí todo, individual, pareja, niños, adolescentes, salud sexual, bueno, coaching, ¿qué más queremos? Les doy la bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Qué rico estar aquí otra vez, Ethel. Aquí algo que me preocuparía muchísimo es, y lo hemos visto también a lo largo de los diferentes programas, que mucho de lo que vemos en nuestros hijos es el resultado de nuestra pobre educación, o nuestra, pues nadie nos enseñó a ser padres, ¿no? Sí, mira, yo pienso que a mí me interesaría en particular hoy hablar mucho de qué pasa con el crecer en la adolescencia, el crecer de los padres y el crecer de los y las adolescentes. ¿Qué pasa con el adentro, que es la casa, y qué pasa con el afuera? Y qué cosas son muy importantes que hay que reelaborar en la etapa adolescente. Porque los padres están esperando una reacción de los adolescentes que están viviendo otra etapa de la vida, que están encontrándose con muchas diferencias y están con los mismos patrones, los mismos límites, las mismas toma de conciencia, responsabilidades, etcétera. O sea, hay que variar, que tiene que negociar nuevamente al padre y la madre con los y las adolescentes, qué cosa hay que poner en la mirada más profundamente, dónde hay que ser más flexible y dónde menos, etcétera, para que entonces la convivencia pueda ser mejor, la comunicación mejor, y pueda no ser una crisis definitivamente total de la adolescencia, sino un proceso de cambios, una nueva etapa evolutiva que merece de ellos y de ustedes pues cambios diferentes. O sea, es elegir qué batalla vamos a... Exactamente, ¿qué prefieren? ¿No? ¿Qué batalla vamos Pues sí. a realmente a pelear? Porque Ambos a veces tienen que vamos a aprender. todas, Exacto. ¿no? Déjenme nada más comentarle algo que nos llamó mucho la atención a la doctora Imilce Arrue y a la doctora Margarita Blanco, que nos acompañan el día de hoy, que decía Gustavo, nos escribió y dice: yo no quiero ser padre. Mis padres han sido malos. Y eso lo he entendido que son así porque su infancia la pasaron en un campo de concentración con unos nazis. Así lo expresa él. Y entre paréntesis pone, o sea, mis abuelos. Imagínense nada más, ya me lo movieron. Espérenme porque como aquí me van apuntando todos los demás, se me mueve la computadora. Qué bueno que hablamos de esto porque es parte de la salud mental. Por supuesto, Gustavo, eso es parte de lo que ibas a comentar sobre los tipos parentales, ¿verdad? Claro, y además esto tiene que ver mucho con lo que hemos hablado en algún otro momento, Ethel, de la cuestión de lo importante que es sanar estas heridas emocionales de la infancia. Porque el haber tenido unos papás o unos abuelos, que viene ya de generaciones hacia atrás, ¿verdad? Muy represivos, muy críticos, muy intolerantes, pues crea heridas importantes en ese niño que cuando crece y se vuelve padre,
va a volver a duplicar de nuevo otra vez muchos de estos elementos como él fue criado. Entonces, para romper este círculo vicioso, verdaderamente uno se tiene que hacer cargo de sí mismo y sanar estas heridas emocionales de nuestra infancia. Sí, que venimos cargando a lo largo de toda la vida, y de repente como adultos nos damos cuenta que estamos haciendo cosas, pero no porque las creamos, sino porque lo traemos muy en el inconsciente. Y aparte sucede que estas heridas o estos aspectos que están en el inconsciente, muchos sí definitivamente, que forman parte de la historia de madres y padres, como decía la doctora, aparecen o aparecen con más fuerza en la adolescencia, porque es una etapa donde aparece un individuo nuevo, que es su hijo, que de alguna manera, entre comillas, lo desconoce, que empieza a construir una identidad diferente, una autonomía diferente, y empieza, en primer lugar, a contradecir a sus propios padres. Entre comillas, sus padres ya no son el ejemplo que ellos quieren seguir para hacerse personas, para hacerse independientes. Entonces, de alguna manera, estas contradicciones, o sea, sea un choque entre un hijo o una hija que encuentra en el papá una serie de defectos y que empieza a criticarlo, que empieza a devaluarlo, que ya no es igual al papá, aunque lo sigue queriendo profundamente, y después se reconcilia con eso, generalmente, pero que ya no es, o sea, ya no está apto para aceptar todos los límites que puso su papá. Necesita reelaborar esos límites nuevamente. Y más si tenemos una información y además, de infancia, ¿no? Si detrás vienen esos lastimadas. problemas, se hacen más críticos los conflictos, porque esos padres no son conscientes de que traen esa historia. Generalmente no son conscientes. Pero es que nosotros siempre pensamos que no lastimamos a nuestros hijos, ¿no? Que pues tratamos en lo que está en nuestra conciencia de darles lo mejor a nuestros diferentes pero lo mejor, ¿no? Generalmente es con base a lo que nosotros recibimos como hijos y pensamos que eso es lo mejor. Y eso no quiere decir que garantice que no lo dañemos, que no les hagamos daño. Entonces yo es recuperar eso. Yo aquí quería yo mencionar, por ejemplo, algunas características del padre que toma en serio y con responsabilidad su función formativa para con sus hijos. Una de la característica número 1 sería para mi punto de vista, tener recuperado en su amor a su niño y a su adolescente interno. El propio padre. El propio padre. O sea, haber sanado las heridas emocionales de infancia y de adolescencia cada persona, primero como persona, para poder ser mejor padre, para poder ser mejor pareja también, pero primero hay que hacer este trabajo personal de sanar heridas emocionales de infancia y de adolescencia. Aquí en este caso que nos dice, ahorita les digo quién, Claudia, dice que muchas gracias. ¿Cómo hace para no estresarse cuando su hijo no quiere hacer la tarea? Le doy paciencia y termino estresando demasiado la situación. ¿No será que Claudia también trae una cuestión? No lo sé, estamos, tal vez se tarda años, pero tal vez se tarda lo normal, y Claudia es impaciente porque así aprendió, así creció con esa impaciencia de sus padres, o la impaciencia familiar, y ahora ya no tiene la paciencia para esperar que tal vez un hijo, no sé de qué edad sea, no acabe la tarea a tiempo. Mira, es un ejemplo, hay nada más cosas, como para ponerlo. Esa es una cosa, puede ser, pero hay varias cosas en este proceso. Por ejemplo, no sé qué edad tendrá, vamos a imaginar que sea un puber, 9 a 11 años, algo así. ¿Qué les pasa? Como les cambia tanto el cuerpo, la dinámica neuropsíquica se les pone lenta. Empiezan a tener dificultad para avanzar en la parte intelectual, en la parte educativa, y luego también para concentrarse, para hacerlo, porque se ponen morosos, no tienen muchas ganas, están desanimados por un lado, por otro tienen mucho apetito, por otro tropiezan. O sea, también les pasan cosas a ellos y no lo entendemos, que pueden traer como consecuencia que no tengan ese mismo espíritu, ese mismo deseo que tenían hasta los 7 u 8 años por la tarea, que la cumplían con un amor tremendo. O sea, es muy fácil darse cuenta que hasta los 8 años generalmente todo lo que los papás les decían los cumplían generalmente. Si además habían límites adecuados en la familia, responsabilidades asumidas, etcétera, y a partir de ahí cambian brutalmente, o sea, cambian significativamente. ¿Por qué pasa? Porque también les están pasando cosas a ellos que no acaban de entender, como los cambios del cuerpo, por ejemplo, que los asustan, les dan temores, le marcan la autoestima, que si tienen acné, que si están más gordos, que si están más delgados, todo eso relacionado con el medio social en el que vivimos, que también de alguna manera les afecta, etcétera. Aquí traemos la historia nuestra y la historia propia que el niño está viviendo. Déjame ir a una pausa y regresamos en un momentito más con Escuela para Padres. Ya aprendimos algo, que muchas veces nosotros educamos como fuimos educados, que no siempre es la verdad, que no siempre es nuestra verdad, y que los niños tienen situaciones en que están rodeados y que obviamente depende de sus edades van a reaccionar
de alguna forma como sus pares, y hay cosas que también les preocupa, como puede ser el acné, piénselo así, o estar obesos, O el peso. o que no tienen amigos, o las cuestiones de falta de integración social. Hay que considerar lo que a veces pensamos que todo va a jalar exactamente como que nosotros queramos. Una pausa y volvemos a ser un 800-300 programas. Volvemos. Es necesario reconocer que los niños no pueden crecer, ser adultos sanos y felices, a menos que sean amados incondicionalmente por sus padres. Es decir, que los niños necesitan saber que son especiales, importantes e irreemplazables. De otra manera no serán capaces de superar esta afirmación tan necesitada. Tratarán de buscarla en las drogas, en las malas relaciones y en la rebelión. No estarán equipados emocionalmente para soportar de frente la presión de grupo. Usted tiene una cita en Crónicas de Salud. 01800-300-7764 o 01800-300 programas. Del Distrito Federal marque 5128-3087 y 5128-3088. Consulte a nuestros especialistas. Correo electrónico esoriano@imagen.com.mx. Los niños aprenderán lo que vivan en su casa. Si los padres no respetan sus decisiones, sus necesidades y sus acciones, ellos no respetarán a sus padres, mucho menos a otras personas. Una forma común en que los padres no toman en cuenta a los hijos es al no poner límites, más aún cuando realizan una acción inapropiada. Estamos viendo aquí varias llamadas de la gente con cosas muy interesantes. Gustavo, me dices que invite a Margarita Blanco. Aquí está Aquí a mi estoy, izquierda. Gustavo. Hola. Fíjate, a ver, este es muy interesante en relación a lo que comentábamos. Adriana Benavides de Reynosa, muchos besos a todos nuestros amigos. Tengo una nena de 5 años y yo en lo personal soy muy intolerante con ella. Ella es muy activa y a mí me desespera. Y cuando reacciono ya le grité. ¿Cómo puedo manejar mi actitud? Eso es parte de lo que nos altera la educación, ¿no? Así es. Estas son algunas de las características que estábamos mencionando que tiene que desarrollar el padre. Habíamos mencionado de recuperar en amor a su niño y a su adolescente interno. Otro punto muy importante es manejar los 5 principios básicos de inteligencia emocional. Y uno de los principios de la inteligencia emocional es aprender a manejar las emociones negativas. Entonces, por ejemplo, esta desesperación, esta irritación, estos exabruptos de ira, que como padres muchas veces tenemos y los reflejamos en los hijos, y hasta es con necesario. Déjame decirles que luego hay abusos físicos. Es necesario saber manejar el enojo con inteligencia emocional, donde podamos decir, necesito sacar esta frustración, este enojo, esta cuestión de ira que siento, sin hacerle daño a los hijos, ni sin hacerme daño a mí mismo, ni guardármelo. Entonces, es muy importante el trabajar con desarrollar inteligencia emocional para manejar el enojo, la tristeza, el miedo con inteligencia emocional. Una forma, doctora, Sí. yo creo que resulta en la práctica es que hay que anticipar. Un poco como recordar qué cosas siempre pasan, porque pasan las mismas generalmente, claro, que hacen que pues te enojes o te pongas muy desesperada. Entonces pudiera ser muy sencillo como tomar un papel y anotar, cuando hace esto me pasa esto, cuando hace aquello, cuando grita o cuando no se hace la tarea. Y entonces empieza Claro a que sí. construir, anticipar qué hacer. Entonces, cuando te va a pasar eso, ya mañana no te va a pasar, al menos en una circunstancia. Claro. O sea, Es muy ¿cómo útil. manejas emocionalmente tú misma una situación? Primero tienes que estudiar la situación, separarla de la realidad en otro momento que no sea el momento que está pasando. Porque ahí ya no piensas. Ahí Porque ya ahí no- no ya- piensas, ahí ya no- ahí ya ya no perdiste, puedes, ahí ahí ya ya no puedes. perdiste. Y tú dices, bueno, no quiero que me vuelva a pasar. Entonces, ya yo sé que cuando el niño hace esto, me pongo muy mal. ¿Qué voy a hacer para evitarlo? Un ejemplo, es todo un drama y un caso que los niños se metan a bañar. Entonces yo sufro, estoy nada más diciendo una idea. Y acabo en gritos porque siempre no me pelan cuando les digo que es la hora de bañar. Entonces, Mira, por ejemplo, lo pones antes de que sea la hora del baño, es decir, a ver, ¿cómo lo voy a manejar? Pero tienes que estudiar qué hacen antes. ¿Qué les gustan las caricaturas? ¿Qué les gusta después de la caricatura? O sea, ¿qué están haciendo que los mantienen tan entretenidos? Eso es lo que hay que quitarle.
O sea, hay que modificar un poco la hora del baño. modificarlo, exacto. O sea, el problema es que los padres son los que están viviendo las circunstancias y por tanto tienen que ver qué pasa antes, qué pasa después y dónde inteligentemente van a actuar para que se pueda modificar, sea el horario, sea el televisor, sea no lo puedes hacer y si no va a pasar, no sé, buscar la manera, pero hay maneras, si estudias la pequeña situación. La anticipación, entonces, como punto muy importante, eso me parece. En inteligencia emocional, por ejemplo, muchas veces esto se llama huellas dactilares de los sentimientos. Es qué es lo que empieza a suceder a nivel físico, fisiológico, antes de que vaya yo a estallar en ira. Por ejemplo, empiezo a apretar los puños, o empiezo a sentir que aprieto la quijada, sí, o empiezo a sentir caliente la nuca. Entonces, cuando empiezo a sentir esos elementos, ya sé que lo que va a seguir después es estallar con violencia y ahí ya no lo puedo controlar. Entonces, si empiezo es un poco lo que dice también la doctora, ¿no? Si empiezo a anticiparme y a ver qué es lo que va a pasar, puedo saber que estoy llegando al límite donde después ya no hay punto de retorno. Sí, y hasta luego entran culpas, ¿no? Así es. Porque sobre reaccionamos a algo que tal vez para nosotros es inconcebible, pero no tiene tanta importancia como la que le damos nosotros. Claro. Okay. Oye, aquí una pregunta que dice, estoy casado. Ay, ¿dónde estaba? Ya se nos fue. Estoy casado. Y no quiero hijos. Y no quiero hijos. Sí, qué feo. Que le piqué aquí. No necesariamente tienen que tener hijos todas las parejas. Pueden perfectamente tener un proyecto de vida de pareja y no necesariamente de familia. No es a fuerza el que al estar casados necesitan que están muy a tener gusto hijos. sin hijos. Si están muy a gusto sin hijos, pues felicidades, sean felices y ya. Claro, pero tampoco porque tengan el temor de la responsabilidad paterna. Claro. Porque esto se construye, o sea, las dos cosas. Claro. Pues este es un ejemplo de lo que vamos a seguir viendo. A ver. Doy mi teléfono, 3619-7294, 3619-7294, o la página de internet www.sermejorser.ws de silla. Okay. Para ser mejor ser. Y yo para consulta de adolescentes, niños o padres que quieran asistir, 5519-232106. 5519-232106. Ok. Todo es diferente, todo lo que se mencione va a ser de muchísima utilidad para usted, pero que hoy vamos a tratar acerca de los estilos parentales. De los estilos parentales. Quiero leer un fragmentito de este maravilloso escrito que es un pequeño fragmento de Gibran Jalil Gibran, de su libro El Profeta. Dice, de los niños, y una mujer que cargaba a su criatura junto a su pecho le dijo, háblanos de los niños. Al-Mustafa respondió, vuestros hijos no son vuestros, son hijos del anhelo de la vida. Vienen a través de vosotros, pero no os pertenecen. Podéis darles todo vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Vosotros sois el arco del que se proyectan vuestros hijos como flechas llenas de vida. El arquero observa el blanco desde el infinito y su poder es mayor que el vuestro, de modo que las flechas vuelan a gran distancia. Abandonaos en manos del arquero, será para bien. Entonces, a mí me encanta esto porque verdaderamente tenemos que recordar este principio. Vuestros hijos no son vuestros. ¿Sí? Vienen a través de nosotros, pero no por el anhelo del amor. Por el anhelo del amor. Pero no nos pertenecen. Entonces, así como siempre digo en mis talleres, tú eres tú y yo soy yo, eso se aplica también a los hijos. Sí, ellos van a tener sus propios errores, sus propios destinos, sus propios aciertos, y no podemos tratar de cubrirlo todo. Si nos relajamos en ese sentido, también vamos a poder estar más descansados respecto a dos de los grandes obstáculos que nos permiten fluir mejor en nuestro esfuerzo parental, que son las ansiedades y las culpas. Las nuestras. Las nuestras. Si yo tengo tanta ansiedad de que digo, lo estoy haciendo bien, me estoy equivocando, me siento culpable de que no estoy todo el tiempo en la casa con los niños, etcétera. Entonces cometes errores y nos tenemos que relajar y decir, ellos van a tener su propio camino y su propio desarrollo. Yo puedo hacer lo mejor posible, empezando por sanarme yo a mí mismo y checando cómo es también mi actitud como padre. Es que nos da miedo, Margarita, regarla. Sí, ¿no? Como sí, que sí, dices, sí. bueno, quiero dar lo mejor de mí en mis posibilidades.
Porque también, sí, estoy de acuerdo contigo, esa ansiedad y esa culpa de, ¿y si lo hubiera hecho diferente? O lo pude hacer mejor, ¿no? Claro. Yo digo, verdaderamente, así estoy de como que nos piden para inscribir a los hijos en la primaria la cartilla de vacunación, nos deberían de pedir, a ver, su documento donde diga que ya cursó usted ciertas horas de escuela para padres. Pero a veces necesitamos escuela desde antes para nosotros. Escuela para los papás. Escuela para padres comprendería una parte de sanar las heridas emocionales de la infancia de cada quien. Porque mientras no lo tenemos claro y consciente, pues no podemos cambiar aquello de lo que no somos conscientes, ¿no? Entonces vamos a hacer, imagínate que hacemos una especie de cruz. En un papel. Y en esa especie de cruz vamos a ir poniendo en cada cuadrante de estos 4 cuadrantes, vamos a poner los 4 estilos básicos parentales. Uno de ellos sería el padre crítico. Uy. El padre que siempre va a estar tratando de corregir al hijo permanentemente, de decirle al hijo, tú no sabes, yo sí sé cómo tienen que ser las cosas, y si el hijo dice es que esto no quiero, pues se hace de esta manera. ¿Por qué? Porque lo digo yo y te callas. Porque mando y yo y estás en mi casa. Estás en mi casa y tú no sabes y tú no tienes idea, y yo soy el que todo lo sé y el que pongo los límites y el que no negocio nada contigo porque te digo exactamente cómo van a ser las cosas. Y el que cada falta que tiene el hijo es, te lo dije, ya ves, tú no puedes, qué menso eres, qué sonso, así no. O sea, creo que todos, aunque sea de un lado, hemos tenido de alguna manera un papá bastante crítico. En la mayoría de los casos. No hay absolutos. No hay absolutos. Pero sí hay tendencias. Pero sí hay tendencias y bueno, pues dentro de las tendencias puede ser más cargado hacia el 10 o más abajito, ¿no? Sí, pero sí, bueno, seguramente conocemos a gente que... Conocemos o hemos tenido experiencias donde tuvimos papás o mamás críticas, ¿no? Por otro lado está el estilo opuesto, que sería el estilo parental del papá consentidor. Donde es, mi hijito, eres mi rey, tú mandas, lo que tú quieras. Donde trato de poner límites, pero verdaderamente los límites son tan suavecitos, tan endebles, que el niño a la menor provocación se brinca el límite sin ningún problema y es el que saca el chicotito y casi trae marcando el paso al papá o a la mamá. Dicen que esta generación es la primera que vamos a tenerle miedo los padres a nuestros hijos. A nuestros hijos. Eso se me hace aberrante. Es terrible, es espantoso, ¿no? Donde no hay una situación de clara jerarquía. Sino donde el hijo dice, pues no te hago caso y pues se hace lo que yo quiero y cómo crees y no te obedezco y a ver, pégame, pues no puedes, o sea, no me duele y yo quiero esto y si no me lo das, manipulo para conseguirlo. Los otros 2 estilos serían el indiferente, el ausente o negligente, ¿no? El de irresponsable. Pues, irresponsable, como de pues salió, no salió, pues quién sabe, o reprobó, o sacó 10, pues qué bien, que me da igual, ¿no? Estoy muy ocupado, ahorita no tengo tiempo para ti, no me distraigas, estoy cansado, ya me voy, ahí te quedas con la muchacha. Este estilo donde es verdaderamente muy indiferente. Los 3 estilos que hemos mencionado, pues tienen muchas situaciones en contra. Verdaderamente el 4 estilo es el estilo al que tendríamos todos que tratar de llegar, que es el estilo del padre nutridor. Padre nutridor. Y estos 4 cuadrantes, si los dividimos, básicamente los 4 cuadrantes tienen dos polos, ¿sí? Uno es la firmeza y el otro polo es la benevolencia. Entonces la combinación entre firmeza y benevolencia es lo que nos va a dar el resultado de los 4 estilos parentales. El padre crítico, hay mucha firmeza y muy poca benevolencia. Sí. Y el padre consentidor, hay mucha benevolencia y muy poca firmeza. Y el indiferente o el ausente, pues, no hay ni firmeza ni benevolencia. Regresamos con el padre nutridor, lo que todos quisiéramos ser o tener. Vamos a una pausa y volvemos a 800-300 programas. Volvemos.
Hay que tener en cuenta que tanto reconocimientos como consecuencias de sus actos deben ir después de educar con el ejemplo, la persuasión reflexiva y el diálogo. Además que siempre hay que tener muy en cuenta la edad del niño y su grado de madurez para así elegir la comunicación adecuada a su edad. Cuide su salud y háganos saber sus comentarios e inquietudes al 01800-300-7764 o 01800-300 Del Distrito Federal marque 5128-3087 y 5128-3088. Correo electrónico esoriano@imagen.com.mx. No, de verdad no tienen idea los comentarios que estamos recibiendo con relación al programa del día de hoy, Escuela para Padres. Se los vamos a leer y esto me interesa muchísimo. Estabas comentando acerca de los tipos parentales que hay, son 4. Hablamos del padre rígido o crítico, consentidor, indiferente y nos falta el nutridor. Pero déjenme comentarles, a ver, Daniela no es crítica, pues simplemente es un comentario que tú nos hiciste favor de llegar. Daniela Ramírez de Tampico, ella pone, dicen que la letra con sangre entra. Para mí la educación también, porque mi hijo no se porta bien si no le llamo la atención con una nalgada o palabras fuertes. Ay, Daniela, ve, ponte en tu cuadrante, ¿dónde estás tú? Ahí, a ver, platica. No, Daniela, no es necesario, o sea, estamos teniendo mal enfoque si pensamos que solamente con palabras fuertes, con gritos, con sombrerazos, con nalgadas, con pellizcos, con jalones, el niño va a entender. Sí. Eso es como estarlo amaestrando para algo que queremos que funcione como perrito de Pavlov. No, tenemos que entender. Mañana y pasado vamos a hablar del manejo de berrinche, sí. del manejo de la disciplina. Pero verdaderamente tenemos que buscar alternativas de llamar la atención, de estimularlo, de jugar con el niño para ponerse a hacer la tarea. Y no dañarlo, muchas veces requiere más esfuerzo de parte de uno, sí. El decir, necesitas involucrarte completamente para estar jugando con él, acompañándolo, estimulándolo a hacer la tarea. Y es mucho más fácil en un momento dado amenazar y decir, te voy a dar un golpe, y con el golpe lo aquietamos sí. Y lo ponemos a trabajar. Pero eso no es, estamos educándolo. Es que ese es un ejemplo con Daniela, pero también tenemos el contrario. El primero, por ejemplo, de Gaby, que dice, de Guadalajara, me dicen en la escuela que mi hijo pega y estoy a punto de golpearlo porque nada me funciona. O sea, decíamos, ¡no grites! ¿No? Sí, no le podemos decir al niño, no grites, mientras estamos nosotros dando de gritos. Tú no le puedes decir a tu hijo, estoy harto de que me digan que en la escuela pegas, así es que te voy a pegar. Pues sí. Para que ya no pegues. No, ese es un mensaje. No, es un mensaje equivocado. muy equivocado. Ángela Ramírez de Monterrey dice que ella es muy consentidora con sus hijos, su esposo no tanto, pero de nada sirve que les llame la atención su marido. Que le llame la atención su marido si sus hijos no le hacen caso. ¿Debe ser menos consentidor y permitir que su marido tome las riendas con los hijos? Es lo que pregunta. Aquí tenemos varios casos, ¿debes de ¿no? ser menos consentidora? Sí. Pero no quiere decir que le cedas las riendas a tu marido, porque tú ya te declaras incompetente porque eres consentidora o nada. Tú tienes que pasar de ser consentidor a ser nutridor. Pero aquí hay una pregunta, la gente, y yo creo que hay que ser muy específicos. Cuando tú dices, ya no voy a ser tan consentidora, no significa que te pases al otro lado a ser rígido, a ser crítico y que agarres a moquetazos a los chavos. Lo que tenemos que aprender es a ser nutridor. Nutridores. ¿Qué es ser nutridor? Tener un equilibrio, un balance adecuado entre firmeza y benevolencia. A ver, entre poder poner límites suavemente, pero con firmeza. Así es, límites con suavidad. Límites con suavidad. Eso es lo que es un padre nutridor. Un padre consentidor no puede poner límites. Te voy a dar, te voy a dar. Mira cómo estás. Mira que me voy a enojar. Y no cumples nada. Sí. Estás siendo demasiado benevolente sin poner límites. Al primera de cambio dices, niño, no estás haciendo la tarea, súmale. Ahí viene el zape y ahí viene el trancazo. Estás siendo demasiado firme sin ser benevolente. Ahí cómo manejas, a ver. Entonces tenemos que aprender a decir,
reglas, cuáles son claras las reglas. Durante la tarea no te vas a estar parando a ver la tele y a ir a tomar agua 15 veces. Vamos a hacer esto, pero para que la regla empiece a funcionar es necesario también poner de nuestra parte, de estar allí cercano, sin estar como capataz, sino estar apoyando en este plano. Si el niño siente que está haciendo un momento donde está teniendo una cercanía con papá o con mamá, el niño va a funcionar muy bien. Si el niño siente que está siendo simplemente amenazado, entonces va a estar actuando quizás bien, pero por temor, no por propia convicción. Entonces, fundamentalmente empiecen a pensar, soy muy crítico, soy muy consentidor. ¿Qué tanto manejo la firmeza, qué tanto manejo la benevolencia? Es que es y muy tengo sencillo, que llegar a un justo medio. Que es ser, lo dijiste muy, muy claro, para que también lo recuerde usted y lo traiga en la mente, es ser, poner límites con suavidad. Con suavidad. Así, no es límites a gritos. Límites, ni límites a golpes. Tampoco. Aquí, por ejemplo, Carlos Cruz nos dice. Que eso me da gusto. Carlos Cruz, que después de escucharnos, he de ser sincero, dice, le pegaba a mi hijo, pero después entendí que no es sano para ninguno de los dos. Gracias por estos programas. Con muchísimo gusto, Carlos, y ojalá, de verdad, nadie aprendemos a ser padres y cometemos muchos errores. Yo creo que todo el mundo los hemos cometido, pero es de sabios cambiar de Claro, opinión. tenemos que ser humildes y decir, tengo que aprender eso, cómo ser mejor padre, cómo ser mejor madre. ¿Cómo sabemos cómo nutrir? A ver, límites con suavidad. Límites con suavidad. La hora de bañar es un ejemplo, ¿eh? La consecuencia de que no te metas a bañar, y ese es, estoy siendo nutridor, ¿no? Es que, pues... No vas a ver después después del baño, viene el rato de tu caricatura favorita. Pues no. Bueno, si no te bañas a la hora que es, bueno, simplemente la televisión no se prende ese día y ya te vas. No hubo gritos ni sombrerazos. Sí, entonces se ponen reglas muy claras, firmes límites, pero no gritos y no golpes. Verdaderamente yo quisiera hacerles llegar este mensaje. La educación no se logra con golpes. No golpeemos. No, por favor. Y otra cosa, tampoco... que hemos escuchado cosas muy dolorosas de niños que, como no hacen lo que quieren los padres, es ya no te quiero. Así es, por favor, yo creo que los niños los niños tienen que entender que hagan lo que hagan, tienen el amor incondicional de papá y mamá. Hagan lo que hagan. Hagan lo que hagan. El hijo. Sí. No solamente el niño, el hijo sea niño o sea adulto, ¿no? Sí. El amor es incondicional, el amor no se va a negociar, ni se va a cuestionar, ni se va a quitar. Si se porta mal o no se porta mal. Podré estar más contento, menos contento, me agradará más, me agradará menos tu conducta, pero mi amor no es algo que se va a negociar. Déjame comentar, Margarita, que tienes tu diplomado para las personas que no lo saben, que se llama Ser Mejor Ser. Y ahí en ese diplomado, el primer módulo que tienes, que es Sanando las heridas de la infancia, que ya tuve el gusto de tomar, que me pareció formidable. Ahí compartí contigo, a todas las personas que íbamos, de verdad cómo las palabras dañaban a la gente. Y llega un momento en que cosas que ni siquiera hubiéramos pensado que lastiman a una persona, lo expresaban en un papel y después en el momento de destruirlo era como destruir todo ese daño que cargaba, ¿no? No sé, tal vez hasta, eres un flojo, tú no sabes nada, esas cosas tan serias que ahí los chavos expresaron, ¿no? Claro, y que eso, como decimos y lo vemos en el taller, no sé. Al decirlo, al escucharlo, muchas veces a lo largo de nuestros primeros años de vida, van haciéndose parte de nuestras creencias. Las creencias limitantes. Las creencias limitantes. Entonces luego ya ni siquiera las pensamos, ya simplemente que yo soy tonto, ya decimos, es que yo no puedo, es que esto no es para mí, es que esto es muy difícil, es que tengo que encontrar mecanismos y maneras de ocultar con máscaras el que no se note lo burro, lo tonto, lo inadecuado, porque lo torpe que soy, porque soy. eso, así crecí pensando que eso es lo que era yo, ¿no? Sí. Entonces el uso de las palabras es algo muy importante en nuestra labor formativa. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, las palabras que fortalecen el sentido de la responsabilidad en los niños. ¿A qué te refieres con esto? Lo que es... Nutridor. El padre nutridor. ¿Eso? Sí, un padre nutridor, por supuesto, es un padre que sabe manejar las palabras adecuadas para fomentar el sentido de la responsabilidad en los niños. A mí de repente me da mucha risa que alguien me pregunta, oye, ¿a qué edad tengo que empezar a ser responsable a mi hijo? Ay.
Pues, desde Pues ¿cuántos chiquito. años tiene? Pues tiene 6 años, pues ya perdiste 4, ¿no? Tiene 18, ¿no? No, pues ya llevas 16, ¿no? No es posible que estemos apapachando, consintiendo, resolviéndoles todo a los niños y que de repente digamos, ya quiero que seas un joven responsable, pues No hay. ¿como de dónde? Tenemos que empezar a hacerlos responsables desde muy pequeñitos. La clave para manejar la responsabilidad con los niños desde pequeñitos, desde verdaderamente maternal, o sea, desde los 2, 3 años de edad, empezamos a formar la responsabilidad, es con estas 3 palabras clave. Te voy a dejar, tan. Vamos a una pausa y regresamos con esas palabras claves para formar niños responsables. 01800-300 programas, 5128-3087. Volvemos. En Crónicas de Salud, esta consulta no causa honorarios. Llámenos al 01800-300-7764 o 01800-300 programas. Del Distrito Federal, marque 5128-3087 y 5128-3088. Correo electrónico esoriano@imagen.com.mx. Seguimos aquí, queremos saber esto, Margarita, las palabras claves para formar niños responsables. Estamos hablando desde la edad preescolar, 2, 3 años. Desde los 3, 4 años empezamos a formar este sentido de responsabilidad en los niños. Y las palabras claves que tenemos que integrar como padres y decirlas lo más frecuentemente posible con los hijos son: elige, escoge, decide. Elige, Decide, escoge. Elige y escoge no es como un poco... O sea, son como sinónimos las 3. O sea, te estoy dando estas 3 palabras para que tú las puedas manejar. Dame Escoge, ejemplos. decide, elige. ¿Ok? ¿Cómo? Por ejemplo, le das la comida al niño. Le das las zanahorias. Sí. Yo no quiero zanahorias. No, las zanahorias son muy buenas y muy ricas y te vas a comer las zanahorias. Las cociné ahora con el quesito que te gusta. A ver, mi amor, ¿quieres comerte las zanahorias antes de la carne o junto con la carne? Con ninguna de las dos. ¿Antes o después? ¿Antes o después de la carne? O ya nos vamos, tráete tu abrigo. No quiero llevar el abrigo. No, sí, porque luego va a llover y va a ser frío. Elige, ¿te lo llevas puesto o lo quieres llevar cargando? Así o sea, no le estás dando opciones. O sea, sí le estás dando opciones. Sí, pero está haciendo lo que necesita hacer. Exactamente. Entonces, le vas a dar la posibilidad de que use el pedacito pequeño que tenga para él decidir. Ya. A los 2 años es un pedacito muy Chiquitito. chiquito. A los 5 es un pedacito más grande. A los 15 va a ser un pedazo más grande. O sea, es igual, la que uses. Elige, escoge o decide. Así Decide es. cómo prefieres, Yo te doy las opciones, esto o esto, pero tú eliges. Son puros sinónimos. Ajá, pero tú Pero eliges. tú decides dentro Tú de decides. lo que está. Dentro de estos parámetros, ¿qué es lo que tú eliges? O sea, en vez de que la mamá le diga, ponte el suéter, ¡chum! Ya te lo puse. O te vas a comer esto, ¡tan! Tú Elige. decide, te lo llevas puesto O te lo llevas cargando. Te lo llevas cargando y cuando haga frío te lo pones. Punto. No, me lo llevo puesto. Ok, póntelo. Ok. Entonces le estás dando la posibilidad de sentir, yo tengo El poder de decidir algo en el pedacito Sí. que puedo tener. Esa es la manera fundamental de hacer seres responsables. Así de simple. Así de simple. No puedes darles todo y decidir todo por ellos y luego pedirle, por favor, sé un muchacho responsable. Pues a qué horas Pues le a has qué dado la me posibilidad de enseñaste. ejercer su capacidad de decidir y de tomar una decisión hacia algo. Sí. ¿Ok? Pero ¿cómo los haces para que decidan lo que está correcto o lo que no? Porque ahí estás con cosas... Es que no le vas a estar dando el margen totalmente amplio, sino lo vas a acotar. Y dentro de ese esquema, dices, puedes escoger entre esto. Te voy a ir dando más ejemplos. Sí. O sea, si yo quiero saber hacer hombres responsables o mujeres responsables, pues tengo que además poner los valores a un lado de estas elecciones. Que vayan relacionadas a la integridad, a la honestidad, a la decencia y a los valores que tiene una familia. Claro. En nuestras respectivas familias. Por supuesto, pero eso es lo que te digo de acotar los márgenes. Dentro de estos márgenes, Sí. elige si quieres
A, B o C, pero dentro de estos márgenes. No le dices haz lo que se te pegue la gana. Sí. Es que muchos y yo no te doy ningún parámetro. Sí. Ay, no sé, haz lo que quieras. Eso es como vimos en la semana, los estilos parentales. De abandono, ese es el ¿no? papá, el estilo parental de indiferente. Ausente. Del ausente. Me Donde vale por si mí, te quedas, pues te tírate vas. por la ventana o quédate Sí. en tu cuarto, me da lo mismo. No estamos hablando de elige, decide, escoge lo que se te dé la gana. No. Sino dentro del esquema de valores, dentro del esquema de lo que se maneja en esta familia, de lo que quiero que suceda, puedes tener un cierto margen de elección. Ese pedacito de margen de elección que tienes, te lo dejo que tú lo ejerzas. Ya. Y no lo paso yo encima. A ver, elige, escoge, decide. Esas son cosas muy claras que tenemos que inculcar en nuestros hijos desde pequeños. Desde pequeños. Con márgenes muy claros. Con márgenes muy claros. Por ejemplo, otro Pero no hay ejemplo. elección de, pues, si eliges si te quieres llevar suéter o no, o No. eliges si vas a padecer frío porque yo no te voy a dar el mío. No. No. Es no. lo que yo quiero. O sea, lo que yo quiero es que el niño se lleve un suéter. Entonces, dentro de eso es, ¿te lo llevas puesto o lo llevas cargando? Pero el te llevas suéter el va. suéter, punto. ¿O quieres hacer la tarea antes de que sea tu programa tal O después. favorito o después? Pero Si la es que tarea es la tiempo vas a para hacer. antes de que sea la hora de dormir. Así punto. es. No esta discusión O sea, si vas a hacer o no la tarea. puedes decir qué margen te doy de movimiento para Sí. que elijas lo que definitivamente vas a hacer. ¿Es un poco de negociación? Es un poco de negociación, pero dentro de tus márgenes. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí hay, te voy a poner un ejemplo de algo para manejar cuando está haciendo algo equivocado el A niño, ver. cuando está haciendo algo incorrecto. Por ejemplo, está haciendo un ruido con un tambor. Y tú estás escribiendo algo en la computadora y verdaderamente estás oyendo el tan, 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 tan a tu alrededor. Y en vez de decirle, cállate ya y vete a tu cuarto y deja de hacer este ruido, le puedes decir, por favor, fulanito, me estás distrayendo muchísimo y no me puedo concentrar en lo que estoy haciendo. Por favor, elige hacer algo diferente. Porque si no, te voy a dar un chanclazo. O sea, ahí No, eso ya no. el porque si no, porque ahí ya No, le es que estás es- amenazando, me estás distrayendo y me estás impidiendo que haga esto. Por favor, elige hacer algo diferente. Sin si la no- amenaza. No, eso es como el antiguo tipo parental. Sí. Lo que no se debe de hacer. ¿Qué pasa? Te estoy poniendo, a ver, no quiero seguir en mi tamborazos. ¿Qué onda? Ya dijimos que la regla es que si alguien está trabajando en casa, tu hermano haciendo la tarea o yo trabajando aquí, tenemos que respetar este espacio de silencio. Si no, la consecuencia es que te vas a ir al tiempo fuera, que este es otro de los elementos importantes de manejar. Sí. Tiempo fuera, que es como un tiempo en el exilio, fuera de donde está la acción de toda la gente en la casa. Para que Más o menos reflexione. 1 minuto por año. 1 minuto por año es como, no es de vete a tu cuarto. O sea, si tiene castigado. no, es tiempo fuera, para que medites lo que estás haciendo en un lugar donde está aburrido. Ok, puede ser en su cuarto, puede ser en la sala, puede ser en donde, un lugar es el... donde no haya mucho estímulo, por ejemplo, abajo del cubo de la escalera. Ok, donde pero no ahí no hay encerrado en nada. el baño. No, O sea, no, ves que no. estoy comentando porque son cosas que suceden. No Te es voy a castigo, encerrar no es castigo. En el closet y hay gente que no, está feo eso. Entonces, tiempo fuera, esa es la consecuencia. Esa es la Con las consecuencia. reglas claras y con la decisión de elige. Por favor, hacer otra elige cosa. hacer algo diferente. Generalmente, si lo empezamos a manejar a los niños de esta manera, el niño va a decir, bueno, elijo hacer algo diferente. Okay. Ok. Bueno, voy a ver la tele un rato, o me voy a Ok. poner a ver este cuento. Ok. Porque ya Probémoslo. Probámoslo. ¿Qué más da? Aquí yo te quiero nada más como una acotación. Muchos padres, perdón, dicen que como ellos los educaron así, que antes era pues es como dicen, más vale una colorada que 100 descoloridas, ¿no? Ujú. Yo creo que eso también estamos dañando la autoestima de nuestros Por hijos, ¿no? Cuando les supuesto. meten un cachetadón porque así los educaron a ellos.
Eso es pensar que es la manera de educar porque así te educaron. Sí. Pero eso no funciona, eso te creó heridas y Pero tú es que se las mira estás qué bien creando. salí yo. Te estoy diciendo porque lo hemos tenido discusiones hasta... Mira qué bien salí yo. Ajá. Sí, yo te quiero ver cómo estás verdaderamente, internamente, cómo vienes arrastrando estas heridas emocionales. Entonces, eso no es la manera. No son animalitos, por Dios. No pero necesitamos tampoco tan golpear. sueltos que hagan lo que se les dé Como la gana, vimos ¿no? con los estilos parentales, no es necesario ser el papá crítico que golpee, pero no es necesario irte El al barco. otro extremo del papá consentidor de pues bríncame encima y yo no Sí. digo nada. Porque ¿Ok? traigo culpas. Bueno, esto de las palabras, aquí quiero ya cerrar un poquito Sí. la parte de la responsabilidad. Por ejemplo, este otro es un esquema que me encanta, el tú decides. Por ejemplo, cuando los niños te preguntan algo que depende del adulto dar el permiso o no, decir sí o no, es una excelente oportunidad para que practiquen y su decisión, su poder de decisión, si tu respuesta va a ser sí. Si tu respuesta va a ser no, pues no van a No lo practicar practiques. allí su Sí. decisión. Tú ya dijiste no y punto, ¿no? Pero, por ejemplo, si te dicen, mamá, ¿puedo salir a jugar? Si tu respuesta va a ser sí, en vez de que le digas nomás sí y tú des el permiso, dile, por ejemplo, si puedes recordarte, si puedes meterte, si empieza a llover, tú decides. Entonces, sí, me meto si empieza a llover. Ok, entonces tú decides. Bueno, voy a salir a jugar, mamá. Estoy ejerciendo mi poder de decisión, por lo tanto me estoy haciendo responsable de ese sí que estoy diciendo sin decir, ¿sí puedo salir o no puedo salir? Sí puedo salir. Ah, bueno. Si mamá, quiero invitar a mi amiguito a jugar, si cuando cuando ya les diga yo que es hora de que ya se vaya a su casa, lo aceptas sin Y recoger todo berrinches lo de tu y cuarto. recogen juntos lo puedes invitar. tú decides. Tú decides. Exactamente. Entonces ya dice, sí, ok, Y ya. yo decido recoger. Yo lo decido, haces. ya hice yo el acuerdo de que lo hago de esta manera y entonces yo decido. ¿Esto a partir de cualquier edad es útil? De preescolar en adelante. Obviamente, viendo los Claro, parámetros de madurez, ¿no? Los límites que vas a ir poniendo, pero lo puede uno hacer desde ese momento. Y bueno, ya nos queda muy poquito tiempo, pero quiero ver las palabras también que favorecen el desarrollo de la autoestima. Nutridoras. Ujú. Las palabras, tanto los elogios como las palabras que indican que algo no estuvo bien. ¿Ok? Tanto el elogio como la reprimenda tiene que ser siempre enfocado al hecho, no a la persona. ¿Eres un tonto? No. ¿Está todo esto regado? Sí. ¿Ok? ¿Actuaste? O qué padre recogiste muy bien tu cuarto. Sí. En vez de qué niño tan lindo eres. O sea, porque estás diciendo como... ¿Por qué? recogí en mi cuarto, soy lindo. Porque si tú el elogio te vas a la persona, qué lindo, qué precioso, qué guapa, qué bonito, qué inteligente, el niño empieza a depender de tus elogios para valorarse a él bien. mismo. Si tú dices, qué bien se ve todo esto recogido, wow, tu tarea quedó súper Impecable. limpia, qué bonito tu cuaderno, entonces él a sí mismo dice, lo hice muy bien, soy muy limpio. Y se lo dice él a sí mismo, el elogio. Fíjate qué clave nos acabas de dar. Tan profunda, ¿eh? Me gustaría que hiciéramos un pequeño resumen de esto. Los elogios son al hecho, no a la persona. Las personas deben de hacer, o sea, nosotros somos capaces de querernos y valorarnos por nosotros mismos, no porque otros nos aprecien o Claro. nos lo digan, que somos buenas personas o lindos o guapos. Así Entonces, es. los elogios a los hechos. A los hechos. El hecho, lo que hiciste está estuvo muy muy interesante. bien. Entonces el niño puede decirse a sí mismo su autoelogio. Soy un fregón, internamente. ¿no? Exactamente. Pero Y solito. si no lo hizo bien, también no estás echándole elementos negativos a la persona. Eres un sucio, eres un cochino, eres un flojo, eres un feo. No, sino esto está muy regado. Quiero que esto se recoja de inmediato. No eres un No, o no. eres un tonto. O No. eres un flojo. Aquí, por ejemplo, hizo algo no muy inteligente. No Es- puedes decir, hiciste algo que Hiciste no algo es- que para otra vez como actuaste como
tonto. No. No, te lo digo porque me lo dicen. Sí, no eres esa un tonto, cosa. pero esta acción no fue muy inteligente. No, lo ¿No? mejor es enfocarte al hecho, no a la persona. Etel, qué horror, se nos Ya. acabó el tiempo. Bueno, tenemos es la primera serie, es la primera tenemos serie. diplomado, dentro del diplomado tenemos el taller de rescate del niño interior ¿Cuándo? con constelaciones familiares, ahora 25 y 26 de octubre. Ok. Y bueno, tenemos Fórmula A y rescate del niño interior 3619-7294, Para 3619 datos del diplomado. Es maravilloso. 7294 o la página web www.sermejorser.ws. En vez de .com es .ws de silla. Y cualquier cosa que nos llamen aquí, les damos los les datos. damos los datos. Margarita, no sabes cómo te agradezco que hayas estado Qué con rico, nosotros qué esta padre. semana. Ojalá que nos sea un No. poquito de utilidad todo esto que Un vimos mucho. en esta semana, Un Ethel. mucho. Tomaremos en cuenta todos tus comentarios y tus recomendaciones. Ok. Te agradezco muchísimo. Un beso. Gracias Un beso a todos. A la psicóloga Margarita Blanco. Les agradezco muchísimo al equipo de producción. Esto fue Crónicas de Salud. Yo soy Ethel Soriano. Por favor, cuídese. Esto fue lo más saludable de imagen en Crónicas de Salud. Con Ethel Soriano, la voz más saludable de México.